Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del estado de alarma económica de este mes de abril. ¿Y qué es esto del estado de alarma económico? Bueno, pues todos conocemos lo que es el estado de alarma sanitaria, que esperamos que en breve pueda desaparecer y podamos volver a esa nueva normalidad de la que nos hablan los políticos. Pero lo que tenemos que tener clarísimo desde ya es que el estado de alarma económica va a durar muchísimos meses a partir de que termine el estado de alarma sanitario. Y es que va a costar mucho recuperar la economía. ¿Por qué va a costar recuperar la economía? Bueno, pues porque hay mucho músculo empresarial que se ha perdido, muchos autónomos que finalmente se han dado de baja y será muy complicado que se vuelvan a dar de alta. Tenemos muchísimos autónomos en una situación de stand-by, en una situación de cese de actividad, que veremos cuando todo esto se vuelva a cierta normalidad, veremos si pueden reiniciar su actividad o definitivamente tienen que hacer un cese de actividad dándose de baja en Hacienda y en la Seguridad Social. Y bueno, pues muchísimas empresas que no están pudiendo con los gastos, que han tenido que liquidar o que bueno, pues están en fase de concurso de acreedores y bueno, pues toda esa pérdida de músculo económico hará que más, bueno, pues todo lo que se entiende que se va a retraer el consumo, pues bueno, pues todo eso hará que este estado de alarma económica pues lo tengamos que poner en el tiempo y tengamos que tomar medidas o traspasar esas medidas que se tomaron en el estado de alarma sanitaria, traspasarlas al estado de alarma económico. Por eso los ceses de actividad deberán mantenerse después del estado de alarma sanitario, igual que los ERTEs, igual que muchas medidas que van a seguir siendo necesarias cuando termine ese estado de alarma sanitario. ¿Y qué está pasando en nuestra economía en este pasado mes de abril? Bueno, pues las noticias no son buenas. En nuestro sector, los autónomos, esa primera pieza de nuestro tejido empresarial, pues nos habla de datos, una pérdida de autónomos en ese mes, solo en ese mes, de 41.000 autónomos. Teniendo en cuenta que además hay 1.100.000 que están en cese de actividad, pues fijaos cuál es la parálisis real de lo que es el sector de los autónomos o del colectivo de los autónomos. Es una caída que bueno, pues no se producía desde los años 80. Estamos hablando de bueno, pues claro, una situación excepcional porque lo que nos está tocando vivir es del todo excepcional. Y aunque es verdad que el cese de actividad ha conseguido que ese 1.100.000 no se dé de baja y sigan bueno, pues intentando mantenerse para cuando termine el estado de alarma sanitaria, bueno, ya hay 41.000 autónomos que el mes pasado no pudieron aguantar, tuvieron que darse de baja y bueno, pues volvemos a repetir una pérdida de músculo empresarial que no nos podemos permitir porque la verdad todavía no habíamos recuperado todo ese tejido empresarial que teníamos antes de la anterior crisis y ahora pues nos toca otra vez lidiar con esta situación. 41.000 autónomos menos, 41.000 autónomos que se han dado de baja en Seguridad Social y en Hacienda, y bueno, pues son datos que no son buenos. Sabíamos que iba a haber una caída importante de autónomos, pero desde ya nos tenemos que poner a trabajar en esas medidas para la alarma, el estado de alarma económico, para que podamos crear nuevos autónomos y para que podamos generar riqueza y puestos de trabajo, que como siempre digo, es en lo que consiste todo esto. ¿Y qué datos tenemos para el empleo? Bueno, pues el empleo en el mes de abril también sufrió las consecuencias de este estado de alarma, de este confinamiento, de este parón económico. Y bueno, estamos hablando de 250.000 parados más. Y bueno, las previsiones nos hablan de que seguramente en el mes de mayo lleguemos a los 4 millones de parados. A esto hay que sumarle pues 4 millones de trabajadores que están en esos ERTEs, que están cobrando la paga por parte del Estado y que, bueno, no las tenemos todas con nosotros de que cuando termine esta situación de alarma sanitaria y volvamos a esa nueva normalidad, pues esos puestos, o la gran mayoría de esos puestos, se mantengan. Así que, bueno, la situación en el empleo es complicada.
pero nos tenemos que dar cuenta que al final el empleo es un reflejo de ese tejido empresarial que ahora mismo no puede generar riqueza, con lo que bueno, pues le va a ser muy complicado mantener esos puestos de trabajo. La situación de abril en el empleo es mala, se han perdido muchos puestos de trabajo, pero es verdad que la política de ERTES y esa flexibilidad que se ha dado ha contribuido a que no sea tantísimos los desempleados como podían haber sido. Es verdad que son trabajadores que están cobrando prestaciones del Estado, que eso pues, al Estado le produce una factura importante, pero bueno, pues no hemos perdido definitivamente esos puestos de trabajo. Veremos qué pasa en los próximos meses, cuánto tardamos en poder ir reactivando la economía. Está claro que lo principal es la situación sanitaria. No nos podríamos permitir una recaída porque, bueno, si volvemos a cerrar y tenemos que ir hacia atrás en ese plan de desconfinamiento, tendríamos ahora sí, en ese momento sí, graves problemas para poder pues recuperar la economía. Entonces vamos a ser prudentes con el tema sanitario, pero sí que es verdad que nos tenemos que poner ya, hay que decirle al Gobierno que ponga ya un equipo de verdad, de expertos, de empresarios, a trabajar en ese estado de alarma económica que, bueno, pues si todo va bien, dejaremos más o menos resuelto el sanitario y nos tendremos que poner a pensar cómo hacemos para que todos esos trabajadores, primero, que están en ERTE, puedan continuar en ERTE el tiempo que sea necesario para recuperar ese nivel de actividad que mantenga sus puestos de trabajo, porque si no irán directamente al paro y bueno, pues ahí sí que habremos perdido definitivamente esos puestos de trabajo y, como os decía, todas esas medidas necesarias para volver a generar tejido empresarial y bueno, pues que ese tejido empresarial con el paso de los meses, sea capaz de generar empleo. ¿Y qué está pasando con las empresas, con las pymes, con las sociedades limitadas, con las sociedades anónimas? Bueno, pues hemos de decir que en gran parte por todo este problema que ha habido con los ERTES y bueno, pues por la situación en sí de parón total económico, ha producido pues una avalancha de concursos de acreedores, de situaciones de insolvencia y bueno, pues es verdad que van a quebrar o están quebrando ya muchas empresas, que veremos muchas sociedades limitadas que desaparecerán, muchas sociedades anónimas y bueno, pues como en el caso de los autónomos, volvemos a perder ese músculo económico, volvemos a perder esas organizaciones ya preparadas para generar riqueza, con lo que tendremos que invertir más tiempo en volver a crear esas organizaciones o otras organizaciones parecidas que estén ya en disposición no solo de arrancar, sino ya de poder generar riqueza y puestos de trabajo. Así que, mala noticia, las quiebras de las empresas son siempre malas noticias. Por ahí estimaban de que ya, por las consecuencias del mes de marzo y primera quincena de abril, se hablaba de más de 50.000 concursos de acreedores. Bueno, son datos muy negativos. Tenemos que esperar a ver efectivamente cómo se comporta ese baremo de creación y destrucción de sociedades, pero bueno, la situación, la verdad, es que para las sociedades tampoco pinta nada bien. ¿Y qué nos dicen los datos macroeconómicos? Bueno, pues nos hablan de un desplome del PIB en el primer trimestre. Recordemos que el primer trimestre se vio afectado por este estado de alarma sanitaria 15 días. Bueno, pues la caída se estima en un 5,2% del PIB, que es una caída histórica, tremenda. Bueno, habrá que esperar a los datos del segundo trimestre para ver exactamente cuánto termina de caer la economía. Por ahora las estimaciones nos hablan de un 9 y pico, 10% del PIB, algo tremendo. Pero tenemos que ser conscientes de que, claro, nuestro modelo económico está muy basado en el turismo, por ejemplo, y sí que es verdad que el turismo es uno de los sectores que más va a tardar en recuperarse porque, bueno, primero está el turismo internacional, que, bueno, no va a ser inmediato la vuelta de esos turistas. Es verdad que con el turismo nacional podemos intentar salvar la situación y, bueno, desde aquí también llamamiento a nuestros políticos que empiecen a trabajar ya en ese estado de alarma económico con el turismo, que podamos tener todo preparado para intentar subir esos datos, aunque sea incentivando ese turismo interior.
Tenemos datos de desplome en el consumo, lógicamente. Si hablamos de la confianza, pues nos podemos imaginar la esperanza empresarial de generación de riqueza, creación de puestos de trabajo, se nos vaya hasta mediados del 2021, con lo que tendríamos una serie de meses muy complicados para esa generación de riqueza. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es trabajar de manera activa y bueno, pues para recuperar ese tono empresarial, para recuperar esas empresas, esos autónomos, y deberíamos ir pensando en nuevos sectores, en nuevos modelos de negocio como Estado, para no depender tanto, por ejemplo, como en este caso, del turismo, para no depender tanto del sector servicios o para no depender tanto del sector de la construcción, que está muy ligado, por otro lado, al consumo y al consumo interior y al consumo, bueno, de los hogares que estamos viendo que está afectado y que, bueno, pues nos tememos que va a tardar mucho en recuperarse, también porque muchas familias han visto reducido de manera drástica los ingresos. Con lo que los datos macroeconómicos no son buenos, pero yo creo que debemos verlos como lo que son. Va a haber una caída producida por este parón y habrá un suelo del que ya no caeremos más, y a partir de ahí todo lo que vamos a hacer es recuperar, con lo que a todos vosotros, emprendedores que estáis ahí, hay un momento tremendo de oportunidad en el que vamos a poder volver a construir un montón de cosas que se han roto, pero que, bueno, que van a generar un montón de oportunidades para todos vosotros que estéis pensando en emprender, que, bueno, va a hacer falta que haya mucha vocación, que haya mucho autónomo, que siga haciendo lo que ha hecho siempre, que es trabajar para generar esa riqueza y esos puestos de trabajo, y entre todos, seguro que vamos a ser capaces de aprovechar esta oportunidad. Eso sí, a las administraciones, a los políticos, estado de alarma económico. Empecemos ya con un calendario económico de recuperación, empecemos ya a pensar en ese nuevo modelo económico para nuestro país y, bueno, pues ayudemos de todas las maneras posibles a que podamos generar esa riqueza que nos haga bueno, pues recuperar el nivel de vida y la calidad de vida que teníamos antes de esta crisis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hablado de ese estado de alarma económica que tenemos que trabajar, que tenemos que preparar, que tenemos que estudiar, que, bueno, pues tenemos que presionar para que se pongan todas las medidas posibles para que salgamos cuanto antes de este estado tremendo económico. Pero dicho esto, y dichos los datos de bueno, pues la caída que hemos tenido en marzo y en abril de los indicadores económicos, dicho esto, nosotros que somos emprendedores, en muchos casos emperdedores también, tenemos que ver la oportunidad que todo esto nos va a dar en el momento en que podamos volver a salir a generar, bueno, pues proyectos y empresas, organizaciones para esa generación de riqueza. Tenemos que darnos cuenta de las oportunidades que se abren, tenemos que empezar a prepararnos ya. Ahora es buen momento, todavía estaremos hablando de esa situación de alarma sanitaria durante un mes, 2 meses más. Tiempo suficiente para que nos pongamos a hacer nuestros deberes y cuando podamos salir ya a atacar el mercado, que lo hagamos con las ideas claras y con nuevas oportunidades, como os digo, para cuanto antes generar esa riqueza y esos puestos de trabajo. Así que suscribíos a este canal del emprendimiento y si lo que queréis es seguir informados con toda esta crisis sanitaria del coronavirus y también la crisis o la alarma económica, aquí tenéis estos vídeos, esta lista de reproducción donde tendréis toda la información. Adiós, adiós.